En México, las ciclovías se han abierto camino y en algunas partes, lejos de una cuestión de popularidad, se adoptan como opciones relevantes para el traslado. En ciertos puntos, se amplían los proyectos de transporte con base en las necesidades de los usuarios. Datos oficiales recientes arrojan que la ciclovía en Mérida, Yucatán, se divide en 4, para sumar 133 kilómetros para andar. En Playa del Carmen, correspondiente a Quintana Roo, la ciclovía pasa por la carretera federal y gran parte de la zona centro, lo cual le ha vuelto popular. En Guadalajara, Jalisco, se implementarán proyectos con ciclovía que incluye un carril segregado y la ampliación de las existentes. Como intento de contar con formas de movilidad alterna al transporte motorizado, se tiene más de 100 kilómetros de ciclovía. Y en León, Guanajuato, se recuerda que existe un cicloférico como vía de uso exclusivo para bicicletas con acceso a centros comerciales, escuelas, museos y diversos espacios. En Morelia hay más de 73 kilómetros de ciclovía, de los que 16 son de competencia estatal y federal. Se ha especificado que solo un poco más de 28 kilómetros se consideran ciclovía segregada. En Ciudad de México se han registrado más de 290 sendas para circular en bicicleta, más allá de las ciclovías, es decir, senderos compartidos, carriles y ciclocarriles. Se ha reportado que la capital del país tiene cerca de 400 kilómetros de ciclovías y algunos caminos han sido emergentes. En Puebla existe la ciclovía, mientras en Monterrey, Nuevo León, se había planeado que en 2 años puedan estrenarse 117 kilómetros que conecten varios municipios. Actualmente hay casi 30 kilómetros. Sin embargo, diversos factores se encuentran detrás de la habilitación de ciclovías. San Luis Potosí ha sido uno de estos casos. Con imágenes de Isidro Herrera, Luisiana Rodríguez, Noticieros Canal 7. Y bueno, esto solamente lo damos como una referencia, la parte de las ciclovías, de los kilómetros y kilómetros que existen en diferentes ciudades en la República Mexicana. Y aquí es donde ya habíamos escuchado a nuestros invitados de honor que, bueno, aclaraban, no es estar en contra de las ciclovías, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha significado, por ejemplo, con la avenida Venustiano Carranza? Me voy con el presidente del Corredor Cultural, Carranza. Sí, bueno, no ha sido lo esperado. No hay respuesta, la ciclovía no ha dado el resultado esperado, ha traído más dificultades. Ahora con el tema del estacionamiento, ahora ha impedido que un comprador y no nada más los compradores, hay muchas personas mayores que van a los centros médicos, a los consultorios. Acuérdense que la avenida Carranza hay muchos edificios que están dedicados a consulta, entonces no se pueden estacionar, no tienen acceso, están buscando otras opciones. Pero el médico está ahí, ¿cómo le hacen? Y además, en cajones para minusválidos o para personas que requieren silla de ruedas, están uno solamente por cada esquina, que es muy pobre. Había ofrecido la autoridad anterior que los estacionamientos iban a tener cierta preferencia para el usuario de nuestra área. Iban a cobrar 8 pesos por hora. Y claro que nunca se prestó eso, nunca se dio la realidad de eso. No hay suficiente espacio y ni nunca se cobró lo que prometieron. Porque decían que esta adecuación iba a ser por los parquímetros, ¿no? Que empezaron de repente a retirar, nada más empezaron a retirar los parquímetros. Preguntar también, ¿se les consultó o no? Porque siempre se tuvo esa división. Hubo un lado de la autoridad que decía, claro, nosotros estuvimos preguntando, se socializó, personal de comercio, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda, Alberto Navesaroche? Escuchados, si se le llama escuchar a reunirnos y darnos a tole con el dedo, pues eso fue. Los oídos no es una particularidad de la autoridad, particularmente en México. En San Luis tampoco lo ha sido. Pero no solamente faltaba ahí escucha, también faltó sentido común, ciencia, técnica. ¿Cómo pones una ciclovía en un lugar, ya lo dijimos, donde terminó siendo un parche? ¿Por qué en el momento más inadecuado? ¿Por qué exactamente en el peor momento? ¿Y por qué en un lugar que no sirve para absolutamente nada? Incluso, no lo quiero decir, no quiero ser pregonero de la desgracia, pero cómo conjuntas ahí
una ciclovía con al lado el transporte público, de verdad, eso es, bendito Dios, no ha pasado nada lamentable. A eso vamos, por eso estamos aquí abiertos pero en base a la ciencia, la técnica, la verdad. La ciclovía debe ser reubicada, hay que decirlo, eso sí. ¿En dónde? No lo sabemos. No estaría yo aquí en posibilidades de decir dónde, puesto que no soy ningún conocedor de movilidad. O sea, hay que contratar a la gente especializada y que ellos nos digan dónde debe de ir para que no haya daño. Ahora, quisiera enfatizar, si me lo permite rápido, Paulina, Claro que... el daño está hecho, pero este daño prosigue. O sea, es como cualquier enfermedad, no se le atiende, pues va avanzando. ¿Qué queremos ver al rato? Todo el sector de esa avenida tan boyante en algún tiempo, verla completamente fracasada, cerrada, yo espero que no, yo espero que la autoridad tome conciencia, que dialoguemos todos para encontrarle la mejor solución. La hay sin duda, hay que negociar y dialogar. Y hablaba justo al inicio de este espacio de Código 7 de que eran aproximadamente 50 los negocios que se percibían, y eso en un tramo de Carranza, y que había una diferencia abismal ya cuando dejamos de Terrazas, digamos, hacia Morales. Se lo ponía. Ajá, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los edificios, con las zonas de renta? También al inicio de este espacio, Luis Alvarado, nos decías, hay cosas que se fueron modificando, algunas cuestiones para bien, pero otras no tanto. Entonces, ¿tenemos algunos edificios que estén prácticamente vacíos? Sí, el conteo o la radiografía que hicieron aquí mis compañeros del Corredor Cultural es solamente de planta baja, cortinas cerradas, comerciales locales, primera planta. Hay muchísimos edificios en Carranza que están con una desocupación muy importante, de alrededor del 50%, y eso no se ha logrado contabilizar al 100%. El daño económico es muy fuerte, hay que enfatizarlo, y a mí me gustaría dejar muy en claro cuál es el interés o cuál es la importancia, por qué la AMPI está levantando mucho la voz en este aspecto. Porque nosotros tenemos que ser los principales cuidadores del consumidor de inmuebles, son nuestros clientes. Lo mejor que puede pasar para cualquier consumidor de inmuebles, que somos todas y todos los potosinos, todos necesitamos casa habitación, todos necesitamos locales para nuestro negocio, para nuestro restaurante, lo que sea. Lo mejor que puede pasar para todos y todos los potosinos es que haya mucha oferta de calidad. La oferta genera entre los propietarios, entre los desarrolladores, competencia, mejoran las circunstancias, y que haya oferta, y aparte, sobre todo, en las mejores áreas de nuestra ciudad. La puerta de nuestro centro histórico. Nuestro centro histórico. La avenida Carranza es la avenida de San Luis Potosí. Nosotros como inmobiliario tenemos muchísimo interés en reactivarlo, en el potencial económico inmobiliario que tiene la zona Carranza y el centro histórico, y vamos a estar alzando la voz y trabajando muy de la mano con las autoridades, que ha habido acercamiento, que ha habido entendimiento, y esperemos lograr concretarlo para buscar inclusive incentivos, beneficios y arengar a los inversionistas a que volvamos a poblar de manera ordenada toda esa zona, porque es una pena tenerlo así. Mucho de esto tiene que ver la ciclovía, por supuesto. Si ya había un problema, y hay que enfatizarlo también, estamos diciendo la ciclovía es todo el problema, como bien decía Alberto, pero si ya había un problema, esto lo vino a terminar complicando muchísimo más. Nosotros tenemos ahorita una demanda prácticamente nula de la zona, porque el comercio vive del cliente como cualquier comercio, y si no hay posibilidad de que se acerquen los clientes al comercio, es ilógico que alguien vaya a arriesgar su patrimonio, vaya a invertir en un lugar donde prácticamente está imposibilitado que se acerquen los clientes por la imposibilidad de estacionarse. Entonces, son varias las estrategias que se tienen que tener. De esto tenemos que ir muy de la mano con municipio, con gobierno del estado, para buscar incentivar la zona, para relocalizar las ciclovías, que también nosotros como AMPI, y eso también se ha generado mucha confusión. Nosotros no decimos, y coincido con mis compañeros del Corredor Cultural, nosotros no estamos en contra de las ciclovías. Nosotros en la AMPI ahorita tenemos que levantar también la voz en buscar una ciudad próspera, una ciudad nueva, en donde se tiene que priorizar el peatón, el transporte público, la movilidad no motorizada, por supuesto, pero bien, ordenada,
estructurada, planeada y pensada, cosa que la ciclovía de Carranza, hablando en específica, de verdad, yo me atrevo a decirlo con toda la palabra, no sirve para nada. Si nos ponemos a ver cuál tendría que ser el fin de una ciclovía, que genere beneficio de movilidad para la gente que más lo necesita, que quisiera pensar que primero tenemos que ir para la gente que depende de esa herramienta para llegar a su trabajo. Está muy lejos ser Carranza, y más que no te conectan nada, la primera necesidad o la primera zona. Podemos hablar por estudios, por estadísticas de la entrada a Río Verde, por ejemplo, la Sí, salida de Río Verde. corría la nota, platicábamos un poco en dónde se necesita una ciclovía, de acuerdo a lo que usted Para dice. empezar, la cantidad de accidentes que hay de ciclistas es infinitamente mayor en las entradas, en los periféricos, en el anillo periférico, ahora Circuito Potosí, que la avenida Carranza. Entonces, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Solucionar un problema de seguridad? ¿Solucionar un problema de vialidad? ¿Solucionar un problema de movilidad? Ninguna de esas lo está teniendo la ciclovía. Es insegura, no te conecta a ningún lado y no le sirve al que de verdad la necesita. Y para acabarlo de molar, está afectando a los comercios en los que están. Nosotros tenemos y vamos a seguir insistiendo mucho en este aspecto de reactivar. La ciclovía es uno de esos puntos y de ahí se empieza, pero de reactivar esta zona tan importante en materia de inmuebles que debería de estar, reluciente para atraer el turismo a nuestra ciudad y no lo está haciendo, entonces vamos a estar muy cercanos de eso. Y quiero que andemos un poquito más en este tema. Estamos por hacer una pausa, pero queremos abordar más porque hay un diagnóstico de por medio. Entonces, cuando regresemos del corte, quiero que me platiquen si ya se han acercado. También había una alternativa, que era que la ciclovía, por ejemplo, fuese, como siempre se ha dicho, en el Camellón, o vaya en la parte central, y otros temas relacionados a la situación que se está viviendo en San Luis Potosí y que son muchos años ya pasaron, que rápido se va el tiempo, pero siempre vemos las cortinas que van cerrando y cerrando y cerrando, y que esto, en lugar de mejorar, que vamos igual avanzando en la contingencia sanitaria, parece como si nos hubiésemos quedado detenidos. Pueden mandar sus mensajes, como ya lo pudo checar, al 44 48 47 14 58. Regresamos en un momento.